Bien, en esta oportunidad vamos a hacer el estudio de los números enteros, pero con carácter previo vamos a hacer un repaso de los números naturales. Nosotros sabemos que los números naturales, por ejemplo, son el 2, el 4 y el 7. Y la principal aplicación que le hemos dado es realizar el conteo, vale decir, contar personas, animales, objetos o cualquier cosa que pueda ser cuantificable a través del conteo. Bien, por ejemplo, podemos poner algunas aplicaciones. Si nosotros salimos a la calle, podemos encontrarnos con 2 perros, o si ingresamos a nuestro dormitorio, podemos observar 4 gorras. Asimismo, si vamos a nuestra cocina, nos podemos encontrar con 7 manzanas. Entre las características que podemos identificar o mencionar como las más importantes sería de que los números naturales son positivos y además son números enteros, es decir, que no tienen decimales. Ya hablando de la notación, cuando queramos representar a los números naturales vamos a utilizar el siguiente símbolo. Y si queremos identificar a los elementos que forman parte de este conjunto serían los siguientes. Tendríamos al 0, al 1, al 2, al 3, al 4, etcétera, etcétera, hasta el infinito. Si bien hemos realizado las 6 operaciones básicas con los números naturales, vale decir la adición, la sustracción, la multiplicación, la división, la potenciación y la radicación, al margen de las operaciones combinadas, es importante mencionar que su campo de acción está limitado, pues existen en la vida real situaciones que no podemos representarlas a través de los números naturales. Entre estas situaciones podemos mencionar las siguientes. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros ingresamos al ascensor de un edificio y subimos al piso 1, al piso 3, al piso 6, etc.? Esto lo podemos representar tranquilamente a través de los números positivos, por ejemplo, el piso 1, el piso 4, el piso 7, etc. Pero también hay la posibilidad de que entremos al ascensor y decidamos bajar al sótano 1 o al sótano 2. En este caso ya no podemos utilizar los números positivos, debemos recurrir al uso de los números negativos. En este caso el sótano 1 sería equivalente al piso menos 1 y el sótano 2 sería equivalente al piso menos 2. Veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa si nos piden expresar en este caso la altura a la cual está volando un avión? Nosotros entonces podemos recurrir a los números positivos para poder representar esta altura. Y por ejemplo que este avión se encuentre volando a una altura de 1500 metros sobre el nivel del mar. Pero también podemos tener la situación de un submarino, donde también nos está pidiendo que expresemos la altura a la cual se encuentra este submarino. ¿Cómo hacemos entonces? Tenemos que recurrir también al uso de los números negativos. Por ejemplo, este submarino se puede encontrar a una altura de menos 300 metros o equivalente a 300 metros bajo el nivel del mar. Este tipo de alturas negativas se les conoce como profundidad. Veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa si una persona invierte o hace una apuesta y empieza a ganar dinero, empieza a generar ganancias? Entonces, a estas ganancias se las puede representar a través de números positivos. Por ejemplo, esta persona puede tener una ganancia de $1000. Pero también hay la posibilidad de que esta persona empiece a hacer mal las cosas, por lo tanto sus ganancias se vayan convirtiendo en pérdidas. Entonces las pérdidas ya no podemos representarlo a través de números positivos, debemos recurrir al uso de los números negativos. Por ejemplo, para este caso puede tener esta persona una pérdida de $500. Veamos otro ejemplo más, uno clásico que tiene que ver con una magnitud física, en este caso la temperatura. Aquí en invierno en Cochabamba a mediodía la temperatura más o menos oscila entre los 15 o los 20 grados centígrados. Esto lo podemos representar a través de un número positivo. Pero ¿qué pasa si nosotros nos vamos en este caso al altiplano, a los departamentos por ejemplo de Oruro o Potosí? La temperatura desciende radicalmente en estos lugares, pudiendo llegar a 10 grados centígrados, a 5, a 0 o incluso llegar a alcanzar temperaturas bajo cero. En este caso ya no podemos utilizar los números positivos, por lo tanto debemos recurrir a los números negativos. Por ejemplo, para representar una temperatura de 5 grados bajo cero sería equivalente al número menos 5. Otro ejemplo más. Todos ustedes han nacido en los años 2000 y algo. pero estos años son contabilizados después de Cristo.
En historia, cuando estén estudiando, van a ver que ha habido gente que ha vivido antes de Cristo. Por ejemplo, aquí en Bolivia tenemos la cultura tiahuanacota, cuyos orígenes datan en el año 1580 antes de Cristo. Entonces, necesariamente para poder representar este año tenemos que utilizar un número negativo que sería menos 1580 para representar a 1580 antes de Cristo. Bien, ya para terminar a manera de resumen, entonces hemos repasado lo que son los números naturales, es decir, los números positivos y que no tienen decimales. También hemos visto el cero, que viene a ser una frontera entre los números naturales y los números negativos, cuyas aplicaciones también hemos visto. Y el conjunto de todos estos elementos es lo que viene a ser el conjunto de los números enteros, cuyo símbolo es el que aparece en la pantalla como una Z. Y con esto estaríamos concluyendo esta primera parte de los números enteros. Muchas gracias por la atención.